Bueno, buen día. Les pido que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3. Comenzamos el domingo pasado a hablar de la prueba del amor. La prueba del amor parte 1. Hoy tendremos la prueba del amor parte 2. Cuentan de un misionero que estuvo en una parte muy remota de Asia. Y este misionero, fueron a traer a un chico de una parte muy lejana, de una isla lejos, para traerlo a donde ellos estaban. Y el chico era un poco difícil, era complicado, el chico era rebelde y muchas complicaciones afiliadas o asociadas a esta rebeldía, a todos estos problemas. Y un día se le llamó la atención, el misionero le llamó la atención, y el chico lo que hizo, le hace ¡pum! Y le pega al misionero en la nariz y le rompe la nariz. Y claro, en ese momento uno no es como, aleluya, gloria a Dios, qué rico recibir este golpe. Pero el misionero se puso solo rojo y dice que se contuvo, se dio la vuelta y se fue. Y el chico, se terminó yendo del campamento, del lugar donde estaba, y pasaron los años. Y mandaron a llamar al misionero, que estaba alguien por morir, pero quería ser bautizado. Y resulta que era muchos años después, este chico, ya un hombre, estaba a punto de morir en su lecho de muerte, quería ser bautizado. El Señor había hecho una obra en su vida, y cuando le preguntan por qué lo había mandado a llamar a él, y él lo reconoce, y se abrazan y qué sé yo, y toda la historia. Pero dijo que la manera en que el misionero reaccionó hacia su agresión, la manera en que pudo ver cómo él le amó a pesar de haber sido agredido, la manera en que él se alejó en lugar de responderle de la misma manera, comenzó a suavizar su corazón. No era una persona fácil de amar, no lo fue. De hecho, buscó maneras para que no lo amaran. Pero el amor de ese misionero, el amor de Cristo en ese misionero, la autolimitación de este misionero de no responder, de aguantarse, comenzó a cambiar la vida de este chico. Y eventualmente el Señor transformó su vida. En ese momento, todo lo que conocía, lo que había escuchado, comenzó a ser realidad en su vida. Tal vez este chico no merecía ser amado, no merecía ser tratado de esa manera. Merecía que alguien, ¡pum!, le diera de regreso. Y el Señor usó eso para bien. El Señor usó la reacción adecuada de este misionero para impactar la vida de este chico. El solo ejemplo no cambia, yo lo sé. El solo ejemplo de esta persona no cambia corazones, yo lo sé. Pero le mostró que la fe de este hombre era genuina. Lo puso más en disposición para escuchar, y el Señor estaba obrando de diferentes maneras. Y sabemos que es difícil amar. A veces, si alguien nos ama de regreso, es fácil. Pero si alguien te trata mal, incluso en el contexto de la iglesia, y me voy a referir ahora en el contexto de la iglesia, porque afuera puede haber cualquier cantidad de cosas, pero puede ser a veces difícil. Puede, aunque seamos un grupo chico, aunque sea una iglesia, no tan grande, pero puede atragantársenos un poco el amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Y Juan ha venido haciendo una serie de pruebas, una serie de tests, de autoexámenes que nos pide hacer. Y en esta porción, desde la parte segunda del versículo 10, el capítulo 3, hasta el versículo 24, como leímos la vez pasada, está haciéndonos una prueba del amor. Lo tocó brevemente en el capítulo 2, pero acá hace algo muy extenso, porque debe ser algo natural para el que dice ser cristiano, amarse los unos a los otros. Y aunque no se refiere a los de afuera, pero un cristiano no puede y no debe tener un enemigo. No debe tener a alguien al que no le dirige la palabra o al que le trata mal. Ese será el punto. Pero no se está refiriendo a los de afuera, aunque por lógica, por consecuencia y por todo lo que dice la Escritura, también aplica para los de afuera. No podemos odiar activamente a nadie. No podemos tener estas contiendas que vemos. Vimos lo que hablamos acerca de Caín y Abel y sabemos lo trágico que fue.
Pero está diciendo, el cristiano no puede ser de esta forma. El cristiano no puede dar mal por mal. El cristiano no puede caracterizarse por una falta de amor. El cristiano, si lo eres, está diciendo Juan, debe amar. Debe haber amor. Y comenzamos a ver algunas cosas, solo para recapitular. La prueba del amor, hablamos que hay 5 puntos principales en este texto y comenzamos a ver 2 de ellos en la parte 1. Lo que vimos es, primero, que amar es obediencia a Dios. Y lo vimos a la mitad del versículo 10 como introduciéndolo, porque dice, en esto reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y Juan deja ahí como esa colita para introducir todo lo que viene y va a tratar hasta el versículo 24. Tampoco el que no ama a su hermano practica la justicia. En otras palabras, no es de Dios. Y veíamos, y sigue en el versículo 11, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y hablamos de cómo sí lo habían escuchado, no era la primera vez que lo estaban diciendo. Los falsos estaban diciendo que esto eran puros inventos de Juan. Juan les dice, no, yo dije lo que Jesús había dicho. Y de hecho desde Levítico se había dicho que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Veíamos diferentes textos, primero de Juan 2, del 7 al 11, Juan 13, 34, 35, Juan 15, 12, como lo nuevo era lo que dice Juan 10 al 11, que Jesús dice que debemos amarnos como Él nos ha amado, de tal manera que Él hasta dio su vida por nosotros. Por eso Juan les dice, no es algo nuevo. Es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es un mandato, por eso el primer punto es que amar es obediencia a Dios. Amar es obediencia a Dios. Y sigue hasta el versículo 12 poniendo un mal ejemplo. Dice, no como Caín, que era del maligno. No solo dice que no era de Dios, activamente dice, era del maligno. Se comportaba como su padre, el diablo. Como dice Juan 8, 44. Dice, era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Le estorbó demasiado, pero cualquiera lo podría tomar como una excusa. Por eso Juan se asegura de decir que su padre era el diablo. Caín es puesto como un mal ejemplo a seguir. Dice, era del maligno, quiere decir que se derivaba de él, se originaba de él. Y como vimos, solo a manera de resumen, era un refrán constante para los judíos, hacer referencia a Caín, que como Caín era del maligno. Y Caín fue siempre un ejemplo de corrupción moral, un ejemplo de narcisismo, un ejemplo de ser influenciado por el diablo, un ejemplo de odio, un ejemplo de avaricia, un ejemplo de incredulidad. Cuando dice que mató a su hermano, lo hablamos, pero las palabras que usa Juan para describirlo hacen ver como que fue un asesinato brutal. Fue algo brutal y violento. Fue sangriento, fue intencional, fue con odio, fue con saña, fue con enojo, fue con desdén. Estaba mostrando activamente que no era un hijo de Dios, sino era hijo del diablo. El diablo estaba obrando en su vida. Su pecado estaba saliendo a la luz, y cuando vio que las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas, se va en contra de su hermano. Nadie se lo enseñó. Es el primer asesinato. No es que veía películas violentas. Es que tenía muchas armas. No. Esto fue de su propio corazón. Surgió el enojo y lo agarró a golpes, no sé. Juan está todo el tiempo haciendo este contraste entre el bien, el mal, la luz, las tinieblas, lo malo, lo bueno, la injusticia, la justicia, para que nos comparemos, para ayudarnos a compararnos, para, como dice en el capítulo 5, que tengamos certeza. Y termina ese primer punto en el que amar es obediencia a Dios, con esta envidia de Caín, con esta oposición que es contrario a la justicia. Está diciendo, amar es primero que nada obedecer a Dios. ¿Cómo se ve el amor dado por Dios en un creyente?
Bueno, un creyente va a querer obedecer. No como Caín, no sigan el ejemplo de Caín, va a querer amar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, como dice en el 11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Los falsos, por cierto, mostraron que no eran de nosotros, se fueron. Ellos estaban diciendo que querían algo superior, algo diferente, y mostraron que no se amaban porque estaban haciéndolo sentir a ustedes que se quedaron como inferiores. Pero este no es el amor de Dios. Dios es amor, como dirá a continuación. Y el segundo punto es que amar es oposición al mundo. Versículos 13 al 15. O amar te llevará a estar en oposición al mundo. Amar, como le pasó a Abel, amaba a Dios, honraba a Dios, le trajo problemas. Y por eso comienza diciendo en el 13, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Expresó ese odio, expresó esa injusticia, esa maldad, todo eso malo de Caín. Y dice, no se sorprendan si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Miren el capítulo Juan 15, el Evangelio de Juan 15. Juan 15. Versículos 18 al 21. El amor de Dios, tal cual Él lo quiere, tal cual va a ser fruto en los hijos, de alguna manera, eventualmente, en algún momento, nos va a poner en oposición contra el mundo. Juan 15, 18 al 21. Si el mundo los odia, dice Jesús, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Esto no es personal. Si los odian a ustedes, si hay un conflicto, si hay un choque cultural, si hay un choque de cosmovisión, es porque me odian realmente a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Habría conexión porque son lo mismo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso le harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Y en el capítulo 17, una página después, Juan 17, versículo 14. Dice, yo les he dado tu palabra. Les he dado tu palabra. ¿Y el mundo? ¿Qué ha hecho el mundo? Los ha odiado. Es la consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, oraba Jesús, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso le pide al Señor, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, por eso la verdad es fundamental, es suficiente. Por eso les habla de que ustedes no son del mundo, necesitan la palabra. Padre, santifícalos. Esto es lo que necesitan. No necesitan ser extraídos del mundo, necesitan permanecer en la palabra para permanecer fieles. Y les dice en el versículo 3, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Ese odiar tiene que ver con una persistencia en odiar. Aunque no sea activa, aunque no todo el mundo va a venir a pegarte de cero, pero si hay un rechazo porque saben que tú amas a Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios y nos caracterizamos por amar como Dios ama, eventualmente, de alguna manera, va a haber un rechazo hacia nosotros. Y hablábamos de que ese no se maravillen es como el ejemplo que nos ponen. Lo pueden, porque lo hablamos brevemente el domingo pasado, lo pueden anotar, Marcos 15, 44. Es la misma palabra que se usa ahí. Es que no se sorprendan, no los tome por sorpresa, es normal, porque es que no hay comunión, la luz con las tinieblas. Va a pasar, si ustedes aman de la manera que Dios quiere que amen, si es un fruto del Espíritu que verdaderamente está en ustedes, va a haber una oposición, va a haber un conflicto, va a haber una persistencia en odiarlos, aunque no sea
activa. Y la pregunta es, ¿eres de Dios o eres del mundo? ¿Estás amando como Dios te ama o estás amando como el mundo ama? Si van a Primera de Juan, un capítulo atrás, en el capítulo 2, versículo 15. Esta es una pregunta importante, la vimos hace unos domingos. Dice, no amen al mundo. Perdón, una instrucción importante. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fue una prueba. Si tú estás amando al mundo y no a Dios, pues no eres de Dios. Porque si eres de Dios, no vas a amar al mundo, sino vas a amar a Dios. Y ahora Juan te dice, tú debes amar a tu prójimo como Dios nos amó, como Dios nos ama. Por lo tanto, si Dios ama a los suyos, ¿estás tú amando a los suyos? ¿Estás amando de esta manera? ¿Que te va a traer dificultad? Sí. Tal vez esta persona, incluso dentro de la iglesia, se ha comportado mal contigo, ha sido pedante, ha sido torpe. Pero tú no vas a rendir cuenta por esa persona, tú vas a rendir cuenta por ti. Independientemente de lo que esta persona te haya hecho, tú debes amar. ¿Quién sabe si Dios va a ganar a esta persona a través de tu amor? Es lo que está diciendo. Debes amar lo que Dios ama, y Dios ama a los suyos. Y este cristiano que tengo al lado no me simpatiza para nada, me cae como una piedra que ando ahí en el zapato, y cada vez que lo veo siento que anda una piedra y me duele y es como, no lo soporto. Bueno, sea lo que sea que él está haciendo, Dios se va a entender con él. Pero tú, dale amor, sé humilde, ámalo, da amor, salúdalo. ¿Que no me saludas? Bueno, salúdalo tú, ámalo, está bien. Da tú el fruto que él tal vez no está dando y deja que el Señor obre en su vida. En el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Recuerden que esta es la segunda prueba. Estamos siempre dentro del contexto del segundo punto, que amor es oposición al mundo. Y está diciendo, si tú realmente tienes el amor de Dios, si tú realmente eres hijo de Dios, esto es cierto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. De nuevo recuerden, no debes amar a los hermanos para probar que eres cristiano, para probar que eres hijo de Dios. Probarás que eres hijo de Dios si amas a los hermanos. Habrá un amor natural, aunque sea poquito, aunque sea más o menos, y que tienes que cultivar. Tenemos que cultivar, tenemos que estar juntos y cultivar y animarnos y estimularnos, pero debe estar ahí. Otro rollo es que a unos no los ames tantos que a otros. Bueno, pero sí el amor está ahí, pero es que se me traba aquí en la garganta. Sabemos que el amor está ahí y me cuesta por esto. Bueno, eso es otra cosa. Debes tratarlo y someterlo a Dios y pedir que Él te ayude. Pero el punto es, de nuevo, no amar para probar que has sido amado por Dios. Pero como has sido amado por Dios, debe resultar en que tú amas a tus hermanos. Ese es el punto. Miren en Juan 5. Evangelio de Juan 5. Siempre regresamos mucho a Juan porque recuerden que Primera de Juan se basa en lo que Juan también ya había hablado antes. Ellos ya habían leído esta carta y Juan regresa a todos estos puntos a menudo. Juan 5, 24. Estamos tratando de entender el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Esta no es la primera vez que les decía de nuevo que han pasado de muerte a vida. Miren lo que Jesús dijo en el capítulo 5 de Juan 5:24, perdón. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. Miren lo que dice después, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Quién ha pasado de muerte a vida? El que cree su palabra y cree al que me envió. Pero nótese que este creer no es simplemente, sí, yo creo que
que esa guitarra está ahí, que ese bajo está ahí? Bueno, el diablo y los demonios también creen esto. El diablo y los demonios también creen que Jesús es el Hijo de Dios. Saben, conocen que es el Salvador del mundo, pero no se han sometido a Él. Por lo tanto, no solo es una mera aceptación intelectual de saber que sí, yo sé que Dios es Dios, yo sé que Él murió en la cruz, sino que tiene que ver un creer con el permanecer, someterte a Dios, vivir como para Él, ser su hijo. Es un creer activo que sigue, no solo un creer intelectual, sino un creer que se ha sometido y sigue y sirve. Pero el que lo ha hecho ha pasado de muerte a vida. Y vamos a Efesios ahora, que también se describe en otras palabras por el apóstol Pablo. ¿Qué tiene que ver con pasar de muerte a vida? Sabemos que Romanos describe nuestra condición como que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estamos muertos en nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Y Efesios capítulo 2 dice lo siguiente: Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición natural de todo hombre. Está muerto espiritualmente, aunque esté vivo por afuera, por dentro espiritualmente está muerto en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Son hijos del diablo. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Recemos a 1 de Juan 3, versículo 14. Hemos pasado, si somos sus hijos, hemos pasado de una condición de muerte espiritual a una condición de vida espiritual. Ya no somos más muertos al pecado, ahora vivimos para Dios. Y aunque el pecado todavía está ahí, ya no somos esclavos de ese pecado, ya no es nuestro amo, ahora Jesucristo es nuestro amo. Ahora yo creo en Él, me he sometido a Él, le sigo y vivo como un hijo de Dios. Y todas estas cosas son como resultado y también deben de cultivarse activamente. Juan está tratando de hacernos ver, si tú eres hijo de Dios, es decir, si has pasado de muerte a vida, otra de las pruebas es un amor por tu hermano. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dice Juan también. La prueba es que hemos pasado de muerte a vida porque nos amamos. Y luego dice algo interesante. El que no ama permanece en muerte. El que no está amando, el que no se caracteriza por amar a su hermano y por extensión a su prójimo, por todo lo que dice la Escritura, pero el énfasis acá es a su hermano. El que no ama quiere decir que permanece en muerte. No hay tal cosa como un cristiano que odia activamente. No puede ser. No es un fruto del Espíritu Santo. Que en ese momento te cayó mal y estás luchando. Bueno, eso es diferente que estar activamente. Yo odio a esta persona y me levanto pensando que la odio y odio a esta mujer y odio a este hombre. No puede ser. Tú debes, el resultado natural de ser un hijo de Dios es que hay amor. ¿Te costará a algunos? ¿Se te atragantarán algunos? ¿Será difícil a algunos? Sí. Pero lo que te caracteriza es el amor. El que no ama quiere decir que permanece en muerte. Porque el que está vivo,
que Dios lo ha pasado de muerte a vida, ama naturalmente. Poco, mucho, pero el amor de Dios está ahí. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? No. Lo va a decir a continuación, porque Él nos amó primero. Versículo 15. Explica un poquito más esto. Seguimos en el segundo punto. Amar es oposición al mundo. Versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Wow. Si tú odias a tu hermano, ¿eres nada más un poco malo? Dice, eres un asesino. Wow. ¿Quiénes aquí son asesinos? No me levanten la mano porque vaya a ser mentira. Pero esto dice la palabra. Si tú odias a tu hermano, es como que si fueras un asesino. No eres diferente a Caín. El que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Esto quiere decir que Dios no puede perdonar el asesinato? Sí, no hay pecado que Él no pueda perdonar. Él ha venido para perdonar cualquier pecado, el más chiquito que nos parezca o el más escandaloso y sangriento que nos parezca. Él puede perdonarlo todo, porque el pecado, aunque a algunos nos parezcan más grotescos y otros no, este es un pecadito. Me recuerdo que un amigo de nosotros, Mabe, iba una vez en el carro con ellos y el papá iba exhortando al pequeño. Y el pequeño le dice, papi, solo un pecadito, le decía. Un pecadito, no es nada. Bueno, ese pecadito, es una afrenta en contra de un Dios santo. Ese es el problema. No importa si es chiquito, mediano o grandote, si es feo, si es blanquito. Se ve este pecadito bonito, se ve así casi como un conejito blanco. Pero si es pecado, es afrenta en contra de un Dios santo. Dios puede perdonar cualquier pecado. Pero aquí no está describiendo un pecado poniéndolo como algo así grotesco para decir que a esto Dios no lo puede perdonar. Sí lo puede perdonar. Pero si alguien se caracteriza por una conducta de pecado, es lo que está diciendo. Si te caracterizas por el odio, por odiar, por rechazar, por caminar y mirarte de esta manera, odiando, asesinando o lo que sea, pues no es ese pecado en particular el que es lo malo, es que mostrarás que en tu vida no hay realmente un cambio. Mostrarás que realmente eres hijo de tu padre el diablo y no hijo de tu padre Dios, Yahweh, el que está en el cielo, el que envió a su hijo a morir por nosotros. Ese es el punto. Mateo capítulo 5. Mateo 5. ¿Por qué Juan está diciendo que odiar es como asesinato? Juan se lo está inventando. ¿Pasaba algo en la iglesia en ese entonces que lo pusiera? Bueno, ya vimos que en un sentido se había usado mucho en la historia la vida de Caín como un ejemplo para mostrarlo. Pero miren Mateo 5, versículos 21 al 26. Mateo 5, 21. Página 985 para los que tienen la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Este es Jesús hablando. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, dice Jesús, que todo aquel que esté enojado con su hermano, no está diciendo el que mate, todo aquel que esté bravo, todo aquel que esté enojado con su hermano, será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema. No es solo por la palabra, no, es que no, dile cualquier cosa menos insensato. No es la palabra, es lo que está detrás de esa palabra, es el corazón tras esa palabra. Las malas palabras y los insultos pueden variar por país. Incluso aunque hablemos español, será diferente en diferentes países. El punto es, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué está en nuestro corazón detrás de esto? Cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta
tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. Y nótese que dice, si tu hermano tiene algo contra tuya, el estándar es todavía más alto. No dice, si tú tienes algo en contra de él, dice, si él tiene algo en contra tuya, ve tú y pídele perdón. Ese es el estándar de Jesús. Está diciendo, todo aquel que esté enojado, el que esté bravo, el que insulte, el que con un corazón enojado, lleno de ira como Caín, esté diciéndole un insulto a su hermano, ante él es como un asesino. A veces ganas no faltan, a veces en la ira, en el enojo, aunque no lo hagamos. ¿Cuántas veces a nuestros padres que nos regañaron y uno dice, este viejito, y uno se enoja, ¿no? De hijo. Yo sé que a los hijos acá, esos tres, nunca les pasó, solo a nosotros los adultos. Pero ¿cuántas veces con el pensamiento, con el deseo, con el enojo de nuestro corazón, hemos matado a personas? Queriendo que no verlas más, queriendo que no estén más ahí. Pues lo que está diciendo Juan es, todo aquel que se comporta de esta manera, todo aquel que activamente tiene este patrón de vida, es como si fuera de su padre el diablo, porque Dios es luz y en él no hay tinieblas alguna, y todo aquel que es hijo de él no puede odiar de esta manera, no puede estar comportándose de esa manera. Que lo hice una vez y yo no soy ese hijo de Dios. Bueno, lo hiciste una vez, reaccionaste. En ese momento que te pegaron, como el misionero que le pegaron, seguro te enojaste y le quisiste pegar de regreso, aunque somos amigos y somos hermanos en la fe, te enojaste mucho y te controlaste o incluso le pegaste. No quiere decir que no necesariamente seas hijo de Dios. Está diciendo un patrón de vida. Si tu patrón de vida, aparte de estos enojos que pasaron, que hay que pedirle al Señor que se sometan a Él, pero si tu patrón de vida es como el de Caín, si tu patrón de vida es odiar y no amar a tu hermano, si tu patrón de vida es, ay, abatíme la gente, si ya no la soporto, yo solo voy porque X, Y, Z. Cuando es como, aunque no me parece, esta persona no me gusta, aquel me cae mal, aquel no me gusta cómo se viste, este huele mal, este habla feo. Aunque todo eso sea cierto, pero somos hermanos y el Señor nos ha salvado de toda lengua, de toda nación, de todo color, de toda estatura. Somos sus hijos, nuestra valía está en Él. Nuestra valía, nuestro valor es porque somos sus hijos, comprados con una sangre del Cordero. La salvación es gratis, pero gratis para nosotros. Pero a Él le costó la sangre de su Hijo. Él nos compró con precio de sangre para que en Él tengamos vida. Y si Él me amó y te amó, tú debes amarme a mí. Y yo debo amarte a ti. Y debemos amarnos. Porque debemos amar lo que Él ama y debemos rechazar lo que Él rechaza, lo que Él detesta, lo que Él no tolera. Por eso debemos amarnos. Por eso nos gozamos de estar juntos. Es fácil cuando todo está bien y estamos cantando bonito y qué bonito y casi no nos vemos, pero luego viene el conflicto y luego tenemos la comida. ¿Y quién se lleva la comida? Ahí se enojan porque ella se puso más y el menos y aquel no ayudó, aquel está de flojo ahí sentado y yo estoy trabajando y este siempre viene tarde o este siempre viene muy temprano o este quiere quedar bien o tantos problemas que pueden haber ya en el trato que pueden ir mermando nuestra relación con Dios. El punto Juan está diciendo, amémonos. Primero es un mandato. 2, nos va a traer oposición al mundo. Pero, ¿estás siendo tú la oposición? Porque del mundo debería venir la oposición. Si está haciendo oposición, tal vez debemos evaluarnos si soy yo hijo de Dios. ¿O estoy siendo yo amor y yo por mi amor estoy trayendo oposición? Y hay una oposición aquí y tal y otra acá, pero son mis hermanos, no importa. El amor cubre multitud de faltas.
Debemos amarnos a pesar de nuestras imperfecciones. Porque en lo que yo tenga débil, otros lo van a tener fuerte, y en el que el otro tropiece, yo lo voy a tener fuerte, y nos necesitamos, somos importantes. Podrá no gustarte tu pantorrilla, podrá no gustarte tu brazo, que mi brazo es muy flaco, que mis piernas son muy gordas, que mi dedo chiquito es muy grande, que mi dedo chiquito es muy chiquito. Y podrá no gustarnos todas las partes de nuestro propio cuerpo, pero cuando falta, realmente falta. No pensamos lo mucho que necesitamos nuestros dedos para caminar, inclusive. Dice, no importa que me quiten un dedo. Bueno, mira que te lo quiten y no, es difícil. El balance no está, te hace falta, te sientes extraño. Lo mismo pasa cuando no estamos. Cuando por alguna razón no pudimos estar todos. Nos necesitamos. Necesitamos las fortalezas de todos. Necesitamos las debilidades del otro para darnos perspectiva y orar los unos por los otros y cubrirlo donde él está débil y bajar al que se está subiendo, etcétera, etcétera. Nos necesitamos, y ese patrón de vida debería ser característico de un hijo de Dios, de un creyente. El tercero es que el amor de Dios, el amor que es característico de los hijos de Dios, es sacrificio por otros, o implica sacrificio por otros, es sacrificial. El amor que Dios da es sacrificial, como Él mismo se sacrificó por nosotros. Miren el versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. De nuevo, el estándar es bien alto. El estándar no es sencillo. Dicen, esto conocemos el amor. Y noten que ustedes han visto, y lo he hecho referencia, Juan está siempre haciendo referencia a sabemos, conocemos, ustedes saben, ustedes conocen. Ya se les dijo, no es la primera vez que se los digo, se los repito, ustedes conocen, ustedes saben. Y cuando dice, en esto conocemos, está diciendo, en esto hemos llegado a conocer. Está repitiendo. En el versículo 14 dice, nosotros sabemos, ¿qué? Que hemos pasado de muerte a vida. En el versículo 15 dice, ustedes saben, ¿qué? Que ningún asesino tiene vida eterna. Versículo 16, en esto conocemos el amor de Dios. Le está diciendo, estas no son cosas nuevas, no son instrucciones nuevas. Ustedes conocen, ustedes saben hacia dónde vamos. Ustedes tienen la capacidad de saber. Evalúense, conozcan, evalúen todas estas señales, estos exámenes, porque ustedes saben, ustedes tienen la manera de conocer. Hemos venido a saber todo esto. Que si eres hijo de Dios, has pasado de muerte a vida. Si eres hijo de Dios, no puedes comportarte como un asesino. Si eres hijo de Dios, es porque sabes que fuiste amado primero. En esto conocemos el amor. Lo conocemos. Lo sabemos. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. La manera en que está expresada esa frase, Él puso su vida por nosotros, habla de que fue hecho de manera voluntaria, la puso. Ok, aquí está mi billetera, es suya. Ok, aquí están mis armas. Ok, aquí está todo lo que tengo. Sáquese de las bolsas en el aeropuerto. Así hace uno, ¿no? Uno pone, aunque no tan voluntariamente porque a uno lo obligan, pero hay que sacarse todas las bolsas, quitarse el cinturón, quitarse los zapatos, quitarse el jacket, la chaqueta, y uno lo pone en un bin para que pase en el aeropuerto y uno pueda pasar sin nada, supuestamente. Jesús puso su vida voluntariamente por nosotros. Y de manera interesante dice, en esto conocemos el amor. Ustedes ya saben cómo se ve el amor. Esto no es un invento. Jesús mismo les puso el modelo de cómo debemos amarnos. Él se despojó de sí mismo. Él murió voluntariamente por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Miren el capítulo
Juan 10:11. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor manda a sus ovejas. El buen pastor ordena a sus ovejas. El buen pastor disciplina a sus ovejas. No. El buen pastor da su vida por las ovejas. El estándar es Jesús mismo. Él dio su vida por nosotros. Por eso ese tercer punto es que el amor que debe estar en nosotros, si somos hijos de Dios, se sacrifica por otros. Hay un sentido de sacrificarse, de dejarse, de despojarse, como Jesús mismo lo hizo. Capítulo 15, versículo 13. Siempre de Juan. Juan 15, 13. Nadie tiene un amor mayor que este. ¿Qué? Que uno dé su vida por sus amigos. Que uno dé su vida por sus amigos. Recemos a 1 de Juan 3. No hay un amor mayor. Así nos amó Jesús. Él dio su vida. Él no dio de lo que le sobraba. Él no dio de lo que tenía repetido. Él no dio de lo que ya no quería. Él dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros. Por lo tanto, hay expectativas. Es lo que Juan está tratando de decirles. Ustedes saben el ejemplo. Ustedes saben que si ustedes afirman ser hijos de Dios, ok, ya me dijeron, sí, ustedes entonces fueron como esos falsos, ustedes se quedaron. Ellos eran falsos porque negaban a Cristo, probaron que eran falsos porque se fueron, probaron que no tenían la unción del Santo porque se fueron, y el Espíritu de Dios no te va a guiar al error, sino a la verdad. Hasta ahorita ustedes, ok, se quedaron. Ustedes dicen que tienen el Espíritu Santo, ok. Ustedes están amando no las cosas del mundo, pero están amando a su hermano. Porque Jesús nos enseñó lo que es amor y ustedes lo saben. Ustedes, si dicen que pasaron de muerte a vida, deben poner su vida por sus hermanos. ¿Esto quiere decir, pregunta, que todos debemos ahora a la salida acá inmolarnos? Que todos debemos tirarnos de un edificio por amor. Yo me voy a tirar de un edificio por amor a Hayden. Hayden, esto va por ti, y me tiro del edificio. Esto es una locura, no hace sentido. Y obviamente nos da risa porque no hace sentido. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y habla de poner. Debo de tomar mi vida voluntariamente y ponerla a disposición. Es lo que está queriendo decir. Ponerla, tomarla de manera continua, de una manera que nos sacrifiquemos el uno al otro. No que estemos buscando sacar ventaja del otro y quiero ver qué saco de Francisco y Karina y quiero ver qué saco de Rubí y qué saco de los demás para yo beneficiarme, sino que es lo contrario. El amor no es ver y aquí reírnos y jaja, ay, qué divertido el chiste y como José se ríe y todo. Eso es amor y porque nos reímos mucho mostramos que el amor. No, dice que vamos a mostrar el amor y el amor va a resultar en darnos por nosotros mismos. Que tenía una semana bien difícil, una semana bien cansada, pero ¿tú estuviste orando por tus hermanos? Porque, ok, entiendo, estuviste una semana súper difícil y todo, pero ¿estuviste pensando por ellos? ¿Estuviste mandándole un texto pendiente de ellos? Si están enfermos, llevándole comida, si están, qué sé yo, pendiente de ellos, llamándoles, preocupados, invitándolos, tal vez teniendo un poco más de comunión, preguntándole cómo van, sabiendo que su hijo está enfermo, sabiendo que su hija está pasando por una etapa de rebeldía y estar pendiente de ella, comprándole un libro, llamándole, simplemente estando ahí como amigo, como amiga. Porque eso quiere decir Jesús, la idea es voluntariamente se puso por nosotros. ¿Estás tú tomando tu vida y poniéndote a disposición? Yo creo que todo hijo, no tengo llaves, pero imaginemos que estas son las llaves del auto, ¿no? Todo hijo quisieran, imagínense que
Eduardo tiene ahí un gran Lamborghini, un gran Ferrari, y le dice: Lalo, hijo, aquí está, haz lo que quieras con él. Dice: wow, espectacular. ¿Qué quiere decir cuando yo hago esto? O alguien le da la tarjeta de crédito: hijo, toma, dale, gástate lo que quieras. Está poniendo a disposición. Él no está diciendo, no está poniendo condiciones. Tal vez le pone condiciones: mira, gástate tanto. Es el sueño de todo hijo, ¿no? Que no va a pasar, pero pero esa es la idea. Y como veremos a continuación, lo que dice Juan no es porque todos eran millonarios. No es porque, no, es que a mí me sobran $10,000. Entonces yo tiro el dinero así: tome aquí para todos, y vengan, y qué sé yo. De lo que tenemos, de lo poco o lo mucho que Dios nos pueda dar, de nuestro tiempo, debemos ponernos para los demás. Eso debe ser no para ganar salvación. Lo sigo repitiendo porque es una tentación normal de cualquier cristiano. Quiero hacer porque me hicieron esto, quiero hacer para compensar, o porque quiero estar más cerca de Dios, entonces voy a dar, y voy a estar pendiente y voy a darle regalos a la gente. No, esto es legalismo. Esto nos va a hacer fariseos. Es porque Jesús me amó, porque Él dio su vida por mí. Yo quiero darme por mis hermanos. Sé que tal persona está pasando por necesidad. Sé que tal persona está sola. Sé que tal persona está luchando con buscar un trabajo. Sé que tal persona está luchando con su hijo. ¿Y cuántas veces he orado por esta persona? ¿Cuántas veces le he llamado, le he mandado un texto, le he mandado un versículo? He buscado: voy a estar orando contigo. Yo no puedo ir porque ABC, pero te voy a llamar todos los días a tal hora y oramos juntos. Y te voy a ir a dar un café. ¿Hay de alguna manera en que te puedo ayudar? Yo sé que estás pronta a tener un bebé. ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Te puedo ir a limpiar los platos? ¿Te puedo cocinar? Hay tantas maneras. No se me vienen todas las maneras necesariamente en las que podamos ayudar. Y no hay una sola manera. El punto no es lo que hagamos, sino tener la disposición de ponernos a servir. Y miren lo que dice, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? Y nótese que este punto le llamé: es un sacrificio por otros, porque la idea de todo esto no es de lo que me sobra. La idea de todo esto no es porque tengo 40, te voy a dar 2. Porque me sobran $1,000, te voy a dar $1. No, esto no es la idea. No está hablándole a ricos. Esto tampoco está hablándonos de que tenemos que resolver la pobreza del mundo. Esto no es para hacer acción social. Esto es en el contexto de la iglesia local. Está diciéndonos: si tú eres hijo de Dios, naturalmente vas a velar por el uno al otro, de una manera sacrificial. No de lo que te sobra y solo cuando quieras y solo si es conveniente o no. Es, aunque sea inconveniente, es mi hermano, tiene necesidad y le voy a amar. La palabra que se usa ahí es el griego bios o bios. Viene y se usa en mucha biología, biosfera. No habla de riquezas. Esta palabra no se usa para hablar de riquezas. Se usa para hablar de bienes, cosas esenciales para la vida. Por eso dice: el que tiene bienes. Otra manera de traducirlo mejor serían recursos. Está diciendo: si alguien está en necesidad, si alguien no tiene lo esencial para la vida, si a alguien le hace falta lo básico, está ahí. Ayúdale de lo que Dios te haya dado. No quiere decir llévale caviar a todos, porque esta persona tiene antojos. Tiene antojos de comer caviar. Y tiene antojos de comer una pizza italiana, de qué sé yo. No está diciendo esto. Si lo quieres hacer y quieres bendecir a otro por bendecirlo y por estar ahí, hazlo. Pero está diciendo: si ves que alguien en medio de ustedes, de nosotros, tiene necesidades básicas, da de lo que te ha sido dado. No des de lo que te sobra.
En ningún momento la terminología acá está diciendo solo si eres rico. Esta no es una obligación de los ricos a que den a los pobres. Esto no es una obligación de la iglesia a resolver a los pobres del mundo. A los pobres siempre los tendremos. Esto no es, de nuevo, es en el contexto de la iglesia local. Porque has sido amado, porque eres hijo de Dios, como consecuencia lógica, debes darte. Y si ves a tu hermano en necesidad, da, por más sencillo que sea. No es el qué, no es el cuánto, es el cómo. Es que de tu corazón surja como agradecimiento, porque hay un alguien que un día se dio voluntariamente por ti y por mí. Pero es que yo a duras penas, es que yo casi no alcanzamos a salir con las cuentas y todo. De nuevo, esto no es si sobra. Esto no es solo si tienes una posición, no es solo para los que tienen más dinero que tienen que dar más. No lo pensemos con los ojos del mundo. Es da sacrificialmente por tu hermano que está en necesidad. Eso es tan simple como eso. Lo poco o mucho que puedas dar, sean frijolitos, carnita, sea un abrazo, sea tiempo, sea ir a hacer los trastos, los cubiertos y todo, y lavárselos, ir a lavarle la ropa, prestarle, qué sé yo, la cortadora de grama. Yo no sé. Esto no, la Biblia no está diciendo si no haces esto y cada uno y tienes que dar, solo se aceptan ofrendas de más de $500, menos de eso es limosna. No, está diciendo date sacrificialmente lo que sea que eso sea, porque hay uno que dio su vida por ti. Se puso a sí mismo, puso las llaves, puso esa tarjeta. Entrégate de esta manera. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar Dios en ese corazón? Y es muy intencional las palabras que usa. Ya no tenemos tiempo, pero pueden anotar Lucas 8:43 para hablar más acerca de este tema de bienes y recursos. Lucas 8:43, Lucas 21:4, Marcos 12:44 y Lucas 15:12. Pero cuando dice cierra su corazón, literalmente está diciendo apaga su corazón contra alguien. La manera más literal de traducir eso es apaga sus intestinos. ¿Qué pasa cuando uno estaba tal vez jovencito, uno está en la escuela y uno se enamoraba, uno sentía como mariposas acá, ¿no? Y uno siente mariposas y uno siente un cosquilleo, o si uno está nervioso porque tiene una presentación, uno se siente súper nervioso y comienza a sudar y está emocionado, o vas a tener algo, te vas a casar, vas a cantar, no sé, vas a tener algo especial, tú te sientes emocionado y estás y tu estómago a veces te da, pues sí, te pones mal del estómago, del emocionado. Esto es lo contrario. Si tú ves a alguien en necesidad y a ti es como que ¿te vale? Dice, si apagas tus intestinos, esto quiere decir si apagas tus emociones y rehusas ayudar. Y puede ser lo que sea, no tiene que ser económico, puede ser tiempo. Sabes que esta hermana está sola, está viuda, no tiene a nadie y no te importa. Y dice, sí, hermana, voy a orar por usted. Ay, qué triste, ay, voy a estar pendiente de usted. Y vemos la necesidad, vemos que este padre, que esta madre está luchando con un hijo rebelde, vemos que este hermano está luchando porque alguien lo ame, y lo vemos muy superficial y nos vale, no nos conmueve en nuestro interior. Estamos cerrando nuestro corazón. El punto es, cualquier necesidad que tenga nuestro hermano, debemos tener un corazón sensible. No siempre vamos a poder resolver todos los problemas, pero a veces solo se necesita tal vez estar ahí, estar al lado de, orar. Hermano, no sé cómo ayudarte, pero puedo orar contigo. Todos los lunes a tal hora te llamo, estoy pendiente, te mando textos, cuando puedo te llevo una comida, lo que sea. No es el punto, no es el necesariamente dar y tienes que dar un cheque, no es eso. A veces será tu tiempo, a veces será tu amor, a veces será consejo, a veces será un libro. Debemos estar ahí, debemos estar ahí.
Un día alguien le escribió a Spurgeon, famoso predicador del inicio de los 1900 en Londres, Inglaterra. Un hombre tenía un problema con uno de los diáconos de la iglesia y le molestaba mucho, estaba muy molesto. Y le escribe a Spurgeon pidiéndole consejo. Y Spurgeon le escribió: paciencia, paciencia, paciencia. Abstente, abstente, abstente. Ceder es tener victoria. Lucha con el diablo y ama a ese diácono que te ha hecho mal. Ámalo hasta que sea amable. Y no amable de bondadoso, sino que sea digno de que lo amen. Lovable. Que sea amable. Y a veces nosotros amamos al que es fácil de amar, ¿cierto? Sí, es que esta hermana es bien simpática, siempre sonríe y siempre es buena gente. Nos es más fácil amar a esta persona. Pero aquel que es más reservado, nos cuesta un poquito, se nos atraganta. Y lo que dijo Spurgeon no es palabra de Dios, pero es sabiduría de lo que Dios nos ha dado, y es: amémonos. Hasta esta persona que tal vez no te cae bien, ámala hasta que Dios cambie su corazón. Tú no eres responsable por cambiar el corazón de los demás. No somos. ¿Te cae mal porque hace esto y esto? Entiendo. Tú ama. Déjale al Señor el resto. Deja que lo ame. No amemos al que es fácil de amar. Busquemos activamente amar incluso al que es difícil de amar. Puede ser que estés teniendo problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Dios te llama a amar de la misma manera que has sido amado. Nosotros naturalmente no buscábamos a Dios, éramos sus enemigos. Pero Dios envió a su Hijo, que nos amó hasta la muerte. Ese es el estándar. Todo menos que eso es falto. Ama. Ama porque has sido amado. No ames porque esa persona te está amando. No, ama porque el estándar es Dios, porque Él envió a su Hijo y te amó hasta la muerte. Por eso amemos. Que ese sea nuestro compromiso, nuestro ánimo, nuestra motivación. Por eso dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amemos de manera sacrificial. Amor es sacrificio por otros. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, enséñanos a amarnos. Es algo tan difícil a veces. Es fácil a veces amar cuando somos amados, cuando somos reconocidos. Es fácil amar con el que nos llevamos bien, Señor. Es fácil amar a aquel que nos trata bien. Pero es muy difícil amar a aquel con el que no simpatizamos. Aquel que no nos trata tan bien, aquel que incluso nos ha tratado mal. Pero si somos tus hijos, queremos vivir como tus hijos. Si somos tus hijos, queremos amar porque hemos sido amados. Permítanos amar de esta manera, Señor, sin condición, sin esperar nada a cambio. Gracias, Padre, por la salvación que tú das en Jesucristo. Perdónanos, Señor, si no hemos estado amando como tú quieres que amemos. Perdónanos si entre nosotros no nos hemos estado amando de manera sacrificial. Permítenos tomar cartas en el asunto, Señor. Permítenos reconocer nuestra falta y amarnos, sacrificarnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.